Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Vamos a resolver la segunda parte de este final de biofísica presencial que estábamos haciendo. Acompáñenme porque hay muchas cosas interesantes para charlar. Vamos a empezar con un primer problema de máquinas térmicas, ¿sí? Vamos a analizar qué es lo que pasa con el tema del rendimiento y también con la entropía. Dice así: en cada ciclo una máquina térmica recibe 1000 kilocalorías de una fuente caliente y cede 750 kilocalorías a una fuente fría que está a 375 grados Kelvin. Para tener el máximo rendimiento, la temperatura de la fuente caliente debe ser. Entonces vamos a representar la fuente caliente. Si la fuente caliente entrega una cantidad de calor que llamamos calor 1 a la máquina, y la máquina cede a la fuente fría, que puede ser el ambiente, una determinada cantidad de calor que la llamamos 2. Y bueno, en este proceso, parte de la energía que recibe la transforma en trabajo, ¿sí? Sabemos que el calor 1 es de 1000 kilocalorías y el calor 2 es de 750 kilocalorías. O sea, si nosotros quisiéramos calcular el trabajo, bueno, tendría que ser de 250 kilocalorías para que sume entre el trabajo y el calor que se cede a la fuente fría, sumen las 1000 calorías que recibe de la fuente caliente. La fuente fría está a una temperatura que voy a llamar temperatura 2 de 375 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, ahora me dan 6 opciones de temperaturas, ¿sí? Las opciones que me dan son 227 grados Kelvin, 450 grados Kelvin, 227 grados Celsius, 750 grados Kelvin, 1000 grados Kelvin y 450 grados Celsius, ¿sí? Entonces, si uno lo analiza, o sea, a mí me están pidiendo qué temperatura tiene que tener la fuente caliente para que el rendimiento sea máximo, ¿no? Entonces, si yo lo analizo desde el rendimiento de Carnot, quedaría 1 menos la temperatura de la fuente fría, la temperatura 2, sobre la temperatura 1. El primer razonamiento que podemos hacer, pero con riesgo de equivocarnos, es el siguiente: cuanto más diferencia hay entre las dos temperaturas, mayor va a ser el rendimiento. ¿Sí? Por una cuestión del análisis matemático, simplemente de la expresión. O sea que cuanto más diferencia hay, este resultado va a ser más chico. Entonces, cuando hago la resta, 1 menos un valor más chico me va a dar un rendimiento más alto. Pero acá hay que tener cuidado, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. O sea que en primera instancia yo tomaría la temperatura más alta para que la diferencia entre la temperatura de la fuente caliente y la fuente fría sea máxima. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, que no viole el segundo principio, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros podemos calcular el rendimiento también desde esta expresión. El rendimiento de Carnot según esta expresión. Entonces, si yo quiero calcular ese rendimiento máximo, haría 1 menos el calor 2, o sea, el calor 2 serían 750 kilocalorías, dividido el calor 1, que serían 1000 kilocalorías. Y de esta forma yo estaría obteniendo el rendimiento máximo. Bueno, esto da 0,75 y esta resta obviamente da 0,25. O sea que estamos hablando de un 25% de rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces fíjense una cosa. Yo ya conociendo el rendimiento máximo y yendo nuevamente ahora a esta expresión, lo que voy a hacer es despejar la temperatura 1, que es lo que me están pidiendo, ¿sí? El rendimiento es 0,25 igual a 1 menos temperatura. La temperatura 2 la tenemos, son 375 grados Kelvin, y la incógnita es la temperatura 1, o sea, la temperatura de la fuente caliente. Bueno, voy a pasar toda esta fracción sumando y el 0,25 lo voy a traer restando para sacarme de encima los negativos, ¿sí? Quedaría 1 menos 0,25 me da 0,75. Ahora, temperatura 1 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando y 0,75 lo voy a traer dividiendo. Hagamos la división. 375 dividido 0,75 me da 500 grados Kelvin. Ahora, si esto, fíjense que como opción no está, le voy a restar 273 para ver si coincide con las temperaturas, alguna temperatura que esté en grados Celsius, ¿sí? Y es 227
grados Celsius igual a la temperatura. ¿Sí? De acuerdo. Entonces ahí ya tenemos la respuesta. Pero fíjense una cosa, quiero hacer un pequeño análisis más. Lo que les estaba hablando hoy con respecto al segundo principio. O sea, si yo hubiera tomado 1000 grados Kelvin, esta máquina estaría violando el segundo principio. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a calcular las variaciones de entropía de la fuente fría y la fuente caliente para obtener la variación de entropía total, ¿sí? Ya con estos valores que acabamos de calcular. Y fíjense que no es casualidad lo que va a pasar. Si yo calculo la variación de entropía de la fuente caliente, tendría que poner menos el calor de la fuente caliente dividido la temperatura de la fuente caliente. O sea, menos porque la fuente caliente va a estar perdiendo calor, ¿sí? O sea, menos 1000 kilocalorías dividido 500 grados Kelvin. Eso me da un total de menos 2 kilocalorías sobre grado Kelvin. Esta sería la variación de entropía de la fuente caliente. Si hacemos el mismo procedimiento para la fuente fría, me quedaría igual al calor de la fuente que absorbe la fuente fría dividido la temperatura de la fuente fría. O sea que serían 750 kilocalorías positivo, porque la fuente fría está ganando calor, dividido la temperatura, que serían 375 grados Kelvin. Hagamos esta división y me da 2. Fíjense que si yo calculo la variación de entropía del universo, esto me va a dar 0, ¿sí? O sea que con estos valores que estamos trabajando, Carnot anticipó obviamente el segundo principio. O sea, no es casualidad que esto me haya dado 0. Entonces, tengan en cuenta, si yo lo hubiera trabajado con la mayor temperatura, por ejemplo 1000 grados Kelvin, acá me hubiera dado una variación de entropía negativa, cosa que estaría violando el segundo principio. Cuando la variación de entropía del universo es 0, estamos hablando justamente, bueno, de una máquina ideal. No se olviden que el rendimiento de Carnot es el rendimiento ideal, ¿sí? Así que bueno, eso fue el primer ejercicio. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Dos vasos A y B contienen agua en equilibrio. El vaso A tiene una base de 3 centímetros cuadrados y contiene agua hasta 10 centímetros de altura. Entonces vamos a dibujar un vaso. Sabemos que la base tiene, dijimos, 3 centímetros cuadrados y contiene agua hasta 10 centímetros de altura, ¿sí? Ahí tenemos todo esto con agua. Ahora, este es el vaso A. El vaso B tiene una base de 6 centímetros cuadrados y una altura de 5. Este es un vaso más ancho, más peticito, ¿sí? Pero tenemos entonces una sección de, me perdí, 6 centímetros cuadrados y 5, tiene agua hasta los 5 centímetros. Bueno, ok. ¿De qué se trata el problema? En ambos vasos se realiza un orificio sobre la pared lateral a 2 centímetros por debajo de la superficie del agua y se coloca un tapón. Los orificios practicados en ambos vasos tienen la misma sección. Entonces, las fuerzas que ejerce el agua sobre el tapón A, fuerza en A, y sobre el vaso B, fuerza B, verifican. Y tengo una relación entre las fuerzas. O sea, ¿qué es lo que me están diciendo? Practicamos una perforación, ¿sí? del mismo diámetro en ambos recipientes y le colocamos un tapón, ¿sí? Y los dos a 2 centímetros de profundidad. Entonces me está pidiendo que yo busque una relación entre la fuerza que va a generar el líquido sobre el tapón, ¿sí? A esta profundidad y lo mismo en esta profundidad. Fíjense una cosa, este es un problema donde no hay que hacer ningún tipo de cálculo, simplemente hay que hacer un razonamiento. O sea, sabemos nosotros que la fuerza va a ser igual a la presión por la superficie. O sea, presión es fuerza sobre superficie. Si yo pudiera saber la presión que ejerce el líquido a esta profundidad, conociendo la superficie podría determinar la fuerza al pasar multiplicando esta superficie, esta sección, ¿sí? Pero lo que yo quiero razonar es lo siguiente. La superficie de ambas perforaciones es la misma. ¿Qué pasa con las presiones a esa profundidad? La presión hidrostática que se genera a esta profundidad y a esta es exactamente la misma, ¿sí? Porque estamos tomando
Estamos tomando desde la superficie los 2 centímetros. Distinto hubiera sido si tomábamos a 2 centímetros del fondo, porque ahí va a depender, al tener diferentes profundidades, ahí sí las presiones van a ser distintas. Pero al estar a la misma profundidad la perforación, la presión hidrostática va a ser la misma, ¿sí? Y, o sea, la variación de presión es igual a la densidad por la gravedad por la variación de profundidad. Este valor es el mismo, esto es constante, por lo tanto la variación de presión es la misma. Y la presión atmosférica obviamente también es la misma, o sea que tenemos las mismas presiones a esa profundidad, tenemos las mismas superficies, por lo tanto las dos fuerzas van a ser iguales, ¿sí? La opción es fuerza en A es igual a fuerza en B. Bueno, vamos con uno de calorimetría. Tenemos un dibujito, un diagrama de la temperatura en función del calor. Vamos a representarlo. Temperatura en este eje, en grados Celsius me dice, y en este eje calor, en calorías. Los valores que tenemos, vamos a hacer primero el dibujo y después le ponemos los valores. Acá tenemos una cantidad de calor de 30.000. Y acá tenemos, obviamente esto no está en escala, chicos, tampoco en el examen está en escala. 80.000 calorías. Bien, y tengo toda una serie de afirmaciones. Yo tengo que indicar, vamos a leer primero el problema. Se coloca en un termo una cierta masa de metal en estado sólido y se lo calienta mediante un calentador de inmersión. El gráfico muestra la temperatura del metal en función del calor absorbido por el mismo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la única verdadera? O sea, yo mirando simplemente el gráfico puedo decir que, bueno, el metal se encontraba a cierta temperatura, al absorber 30.000 calorías llegó a la temperatura donde se produce la fusión, a la temperatura de fusión, ahí siguió absorbiendo 50.000 calorías más, ¿sí? De 30.000 hasta 80.000 y se fundió completamente. A partir de ahí ya está en estado líquido, empezó a subir su temperatura, ¿sí? Mientras duró el cambio de estado no hubo variación en la temperatura. Entonces la primera afirmación dice, durante el proceso el metal no cambia de estado. La afirmación es falsa porque acá yo observo el cambio de estado de sólido a líquido, ¿sí? El metal se funde completamente luego de absorber en total 80.000 calorías. Estoy de acuerdo. Absorbió, se terminó de fundir, ¿sí? Acá, cuando ya empezó a subir su temperatura y terminó el cambio de estado, para lo cual tuvimos que gastar 80.000 calorías, 30.000 de las cuales fueron necesarias para llevar la temperatura a la que estaba a la temperatura del punto de fusión y 50.000 para el proceso de fusión, ¿sí? Entonces esa es la opción correcta. Después dice, el metal requiere 80.000 calorías para alcanzar su temperatura de fusión. Falsa. Para alcanzar su temperatura de fusión necesita 30.000 calorías. Después dice, el metal se funde completamente luego de absorber en total 30.000 calorías. Bueno, completamente falso. Y después dice, el metal absorbe en total 11.000 calorías para fundirse completamente. Bueno, el 11.000 no, 110.000 calorías para fundirse completamente. No sé, esa es una trampa que pusieron nada más porque capaz que piensan que hay que sumar los 30.000 y los 80.000 y eso nos daría 110.000, pero es una trampa, ¿sí? Lo que tiene que absorber son 80.000 calorías. Y después dice, para fundir el 50% del metal se requieren 15.000 calorías. Bueno, si yo tuviera que fundir solamente para fundir el 50% del metal, o sea, la mitad, si yo para fundir todo el metal necesito 50.000 calorías, para fundir la mitad voy a necesitar también la mitad de calor, o sea, voy a necesitar 25.000 calorías, no 15.000, como me dice la afirmación. Muy bien, eso fue todo para este punto. Vamos a ver qué más tenemos. Ok, dice así. Una barra de plata y otra de hierro tienen igual sección. Cada una de las barras tiene un extremo conectado a una fuente térmica de temperatura T1 y el otro una fuente térmica a una fuente de temperatura T2. Las barras, que solo intercambian calor por sus extremos, transmiten la misma cantidad de calor por unidad de tiempo, o sea, la misma potencia. El flujo de calor es estacionario. La conductividad térmica de la plata y del hierro valen 10 calorías, bueno, ahora lo anotamos eso, 10 y 1 respectivamente. Si L plata y L hierro son las longitudes de las barras, la división L de la
plata primero, vamos a poner a G que es plata, sobre L del hierro, vale, y me dan opciones. Si yo tengo que buscar una relación, ¿sí? El cociente entre la longitud de la plata y la longitud del hierro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Vamos a anotar las constantes de conductividad térmica de la plata y la constante de conductividad térmica del hierro. Para la plata vale 10 kilocalorías metro segundo grado Celsius. Y para el hierro vale 1 kilocaloría metro segundo grado Celsius. Bueno, estas barras estaban conectadas, tiene un extremo conectado. Bien, están ambas conectadas a las mismas fuentes térmicas, o sea, de un lado yo tengo dos barras, igual sección, ¿sí? Lo que no tienen, aparentemente, es igual largo. O sea, yo voy a dibujar la más grande a una que la otra, pero no sé cuál es cuál, ¿sí? Vamos a suponer que esto fuera la plata y vamos a suponer que esto es el hierro. ¿Sí? Yo tengo un largo AG, vamos a llamar, y largo de hierro. No sé cuál es más larga todavía, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, si nosotros planteamos, sabemos que las fuentes térmicas en ambos extremos para ambas barras es la misma. Sabemos que la sección es la misma. Entonces, si nosotros planteamos, también sabemos que la potencia, ¿sí?, que fluye es la misma. Entonces, si nosotros planteamos Fourier, la potencia va a ser igual a la constante de conductividad térmica por el área, por la sección, por la variación de temperatura sobre el largo. ¿Qué es lo que va a permanecer constante? Vamos a despejar todo lo que permanezca constante. O sea, el área y la variación de temperatura van a permanecer constantes, ¿sí? Lo voy a pasar dividiendo, junto con la potencia que también, ¿sí? Bien, igual a la constante sobre el largo. Al permanecer todo esto constante, podemos hacer la siguiente relación. La constante de conductividad térmica de la plata sobre el largo de la plata tiene que ser igual a la constante de conductividad térmica del hierro sobre el largo de la barra de hierro. Reemplazando las constantes de conductividad térmica, acá ponemos 10 kilocalorías metro segundo grado Celsius sobre el largo de la barra de plata, va a ser igual a la constante de conductividad térmica del hierro sobre el largo de la barra de hierro. Bueno, todas estas unidades se pueden ir y ya prácticamente tenemos lo que nos están pidiendo. O sea, vamos a tener que pasar, nos conviene pasar el largo de la barra de plata multiplicando para que me quede la relación, ¿sí?, el cociente en ese orden. El largo de la plata dividido el largo de la barra de hierro. Entonces, bueno, esto multiplicado por 1 me da 1, quedaría 10 es igual al largo de la barra de plata sobre el largo de la barra de hierro. Y de esta forma llegamos a la respuesta. Muy bien. ¿Qué más tenemos, chicos? Vamos a ver, ¿no? Vamos sacando la hoja. Dice, un bloque apoyado sobre un piso horizontal se mueve mediante una cuerda que tira de él, ejerciendo una tensión horizontal y constante. El bloque parte del reposo. Si se desprecia todo tipo de rozamiento, puede asegurarse que... Y ahí vienen las 6 opciones, ¿sí? Entonces, tenemos un cuerpo que está tirado por una fuerza que denominamos tensión. Inicialmente en el reposo no hay rozamiento. ¿Qué es lo que va a pasar con este bloque? Bueno, ¿qué otras fuerzas actúan? Y bueno, acá actúa el peso y actúa la normal. Sí, pero estas fuerzas no van a intervenir porque se aniquilan entre sí, son igual módulos en sentido contrario. No van a intervenir en lo que ocurra con el cuerpo. El cuerpo se va a acelerar porque hay una fuerza que está actuando, ¿sí? Y bueno, al acelerarse va a empezar a aumentar, obviamente, su velocidad. Por lo tanto, va a empezar a ganar energía cinética. Por lo tanto, ende, ergo, aumenta su energía mecánica porque hay un trabajo, una fuerza no conservativa, que es el trabajo de esta tensión. Después, bueno, las opciones dicen: el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo, eso es falso. Hay un trabajo, el trabajo de la tensión, ¿sí?, es un trabajo no nulo. Después dice, el trabajo de la fuerza resultante es positivo. Bueno, esto se va a desplazar cierta distancia. Obviamente el trabajo de la tensión va a ser un valor positivo. Es el
el trabajo total va a ser porque no hay otra fuerza neta actuando, estas dos se aniquilaron entre sí. Entonces el trabajo de la tensión en este problema sería el trabajo total. Distinto sería si yo tuviera una segunda fuerza, ¿sí? Por ejemplo la fuerza de rozamiento, entonces el trabajo total va a surgir como resultado entre el trabajo de la tensión y el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Pero en este caso no. Y el trabajo obviamente es positivo. Si yo tiro con una soga para allá, el ángulo que va a formar esta fuerza con el desplazamiento, porque esto se va a desplazar también hacia la derecha en este caso, el ángulo va a ser 0 y eso hace que el trabajo sea positivo. Después dice, el trabajo de las fuerzas no conservativas es negativo. Bueno, acá, ¿qué fuerzas no conservativas estarían actuando? En realidad ninguna. O sea, si yo quisiera calcular el trabajo del peso y el trabajo de la normal, en ese caso el trabajo vale 0, ¿sí? El ángulo que forman es de 90 grados o de 270 grados. Ahí el trabajo de estas dos fuerzas vale 0. La única fuerza que está actuando es la tensión y es una fuerza no conservativa. Y acá dice, perdón, el trabajo de las fuerzas... no, el trabajo de las fuerzas no conservativas. El trabajo de la tensión es negativo. No, ya dijimos que es positivo. Interpreté mal. Después la otra opción dice, la energía mecánica del bloque permanece constante. Bueno, gana energía cinética, o sea, hay una variación de energía mecánica, ¿no? Hay un aumento en la energía mecánica. Después dice, el bloque se mueve con velocidad constante. No, acá hay una fuerza neta que está actuando, va a sufrir una aceleración el cuerpo, ¿sí? Para que el bloque viaje con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas tendría que valer 0, cosa que acá no ocurre. Y por último dice, la energía mecánica del bloque disminuye a medida que se desplaza. Dijimos no, a medida que se desplaza, su energía mecánica aumenta. Bueno, listo con eso. Nos queda un ejercicio más y terminamos con nuestro final, chicos. Dice así, un tubo horizontal rígido y cerrado en ambos extremos está completamente lleno de agua. En el medio del tubo hay un émbolo poroso semipermeable que divide el tubo en dos compartimentos. En el compartimiento de la derecha se agregan 120 gramos de cloruro de sodio y en el de la izquierda 60 gramos de la misma sal. Entonces, bueno, vamos a analizar qué tenemos. Tenemos un tubo horizontal, tenemos un émbolo poroso, o sea, semipermeable, y de un lado tenemos agua con 120 gramos de cloruro de sodio. A ver, quiero ver el tema del orden. En el compartimento de la derecha sería acá 120 gramos de cloruro de sodio. Y de este lado 60 gramos de la misma sal, o sea, de cloruro de sodio. Entonces es muy fácil a simple vista darse cuenta de qué lado va a ser mayor la presión osmótica y para qué lado tiene que fluir el solvente. Recuerden que en la ósmosis se va a producir un pasaje de solvente, no de soluto, desde el lugar donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración osmótica. Las concentraciones no las necesito calcular, pero yo ya sé que de este lado, al tener las mismas sal que del otro, teníamos la misma cantidad de líquido, porque eso no me lo dice. A ver, lo voy... En el medio hay un tubo, hay un émbolo, sí, o sea, me está diciendo que tengo el mismo volumen de agua de un lado y el mismo volumen de agua del otro. Por lo tanto, la concentración osmótica del lado derecho va a ser mayor, ¿sí? Ergo, entonces, el agua, el solvente, va a tender a fluir hacia de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Bien, primera opción, el émbolo se quedará quieto. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros armamos este dispositivo y puede pasar agua para allá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y bueno, si pasa agua para allá, el agua, cuando pase para este lado, va a obligar a este émbolo a desplazarse hacia la izquierda, ¿sí? Porque voy a tener mayor volumen de líquido de este lado que de este. Entonces, ¿el émbolo permanecerá quieto? No, falso. Pasará sal del compartimiento de la derecha a la izquierda. Sal no pasa, dijimos que soluto no pasa. Lo mismo con la opción siguiente, pasará sal del compartimento de la izquierda al de la derecha, falso. El émbolo se desplazará hacia la derecha del tubo, falso. El émbolo se desplazará hacia la izquierda del tubo, correcto. Esa es la opción verdadera. Y por último, pasará agua del compartimento de la derecha al de la izquierda.
Y no, dijimos que el agua va a fluir desde la izquierda hacia la derecha. Y de esa forma, chicos, damos por finalizada la segunda parte. Les deseo muchos éxitos en sus finales. Y bueno, a aquellos que tengan que hacer otras materias, los esperamos en el segundo cuatrimestre, ¿sí? En los grupos. Y bueno, como siempre, vamos a seguir trabajando en conjunto con ustedes. Un saludo muy grande y muchos éxitos, chicos. Chau, chau.